con el Instituto Mexicano para la Competitividad, la propuesta de extinción de 7 organismos autónomos podría entrar en conflicto con varios capítulos del TEMEC en materia de telecomunicaciones, política de competencia y empresas propiedad del Estado, pues generaría mayor concentración de poder y menor rendición de cuentas. Vamos a platicar del tema con Jesús Carrillo, director de Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas tardes. Hola Darío, muy buenas tardes. Encantado de saludarte a ti y al auditorio. Ese, digamos que sería pues el saldo de que se eliminen estos órganos autónomos, estos órganos pues que dan transparencia a la actividad económica del país. Sí, Darío, me parece importante señalar, creo que en particular dos ejemplos muy específicos. El capítulo 18 del TEMEC, que está relacionado con telecomunicaciones, establece que cada una de las partes, o sea, los tres países, tienen que tener un organismo regulador de telecomunicaciones que sea independiente, imparcial y que no les rinda cuentas a ningún proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones. Entonces, habrá que ver, desde luego, la interpretación probablemente sea distinta entre los países y esto ocasione pues que tenga que haber una serie de consultas o posiblemente un panel, pero en este caso sí se manifiesta expresamente que se requiere un organismo independiente. Vamos a ver independiente en qué sentido. Esa seguramente será la lectura que le darán distintamente los tres países, ¿no? Seguramente México defenderá que pues el regulador independiente puede ser parte de una secretaría y nuestros socios comerciales probablemente no lo verán así. Otra cuestión importante en materia de competencia económica, pues ahí el capítulo 21 establece que tiene que haber una autoridad nacional de competencia y se dan criterios de actuación de esta autoridad nacional que desde luego pues no pueden dar un trato menos favorable a las empresas de nuestros socios comerciales y en ese sentido pues también podría estar en conflicto la reforma que está propuesta con el TEMEC. Y por último, ya lo mencionabas tú, el dominio de las empresas productivas del Estado, en particular, por ejemplo, cerrar la posibilidad a la colaboración privada en materia de inversiones en las redes de transmisión e distribución eléctrica, también podría ser interpretado como una regulación favorable y sobre todo desfavorable a los participantes de nuestros dos socios del TEMEC. Entonces, me parece que estas tres son algunos de los elementos más importantes. Hay otras cosas que se asocian a esto, por ejemplo, la desaparición del INAI no viola estrictamente al TEMEC, pero sí puede suscitar posibles violaciones al mismo. Lo mismo que decimos en este documento pasa con la reforma judicial. Estrictamente no se pide una estructura de cierto tipo en el TEMEC para el Poder Judicial, pero claramente un funcionamiento independiente es esencial para poder garantizar pues la libre competencia, las capacidades de inversión, etcétera, etcétera. Jesús, ¿la eliminación o desaparición de estos órganos autónomos ya es un hecho consumado? No, todavía no es un hecho consumado. Ahorita, bueno, se fue aprobado, fue aprobada la iniciativa en comisiones. Ya no será durante digamos, último tramo de septiembre cuando esto se apruebe. Habrá que ver cuál es la nueva prioridad que se da en la agenda legislativa a partir de octubre. Pero bueno, pues creo que es importante de todos modos señalar estos riesgos porque de consumarse, entonces sí podríamos entrar en esta nueva ronda de dificultades con nuestros socios comerciales. ¿Qué opinión les merece ahí en el IMCO, pues la postura que ha adoptado la futura presidenta Claudia Sheinbaum respecto de la eliminación de estos organismos? ¿Lo ven ya también como un hecho o creen que al pasar ya a la nueva legislatura con una nueva presidencia, ese tema pueda pues reconsiderarse, discutirse, suavizarse? Sí, yo creo que puede ser un asunto relevante esto que comentas. Puede ser que se enfríe un poco esta prisa por aprobar las reformas presidenciales. Me parece que las que se están aprobando, la del Poder Judicial, la de los pueblos indígenas y la de la Guardia Nacional, claramente fueron señaladas así como prioritarias por el presidente López Obrador. Habrá que ver si una vez que ellas se aprueben y digamos
en ese sentido pues se cumplan las expectativas del presidente saliente, probablemente la próxima presidenta Sheinbaum le ponga una pausa y probablemente se vuelvan a analizar estas reformas o simplemente, como decimos, se queden durmiendo el sueño de los justos y se deje pasar un tiempo más prolongado. Yo creo que sería lo mejor, que al menos se quede así durante un tiempo, que se pueda hacer una revisión posterior a este tipo de medidas que francamente poco le ahorran al sector público y más bien creo que representan un beneficio tanto social como para el mismo gobierno, ¿no? Una mayor competencia ha sido la que nos facilitó tener mejores precios en general en telecomunicaciones y pues el INAI sin duda ha sido muy importante para desenmascarar grandes casos de corrupción como la estafa maestra o como los casos de Segalmex. Entonces, digamos que los tres reguladores que sí tienen un impacto directo pues en el tratado que México firmó con Canadá y Estados Unidos serían básicamente la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sí, me parece que estos son importantes. Creo que también hay que poner atención en qué pasa con las acciones, con las actividades, con las atribuciones que tiene la Comisión Nacional de Hidrocarburos, porque esta comisión, hay que recordar que no solo regula a los operadores petroleros, lo cual podría ahí, digamos, incurrirse en una regulación favorable a Pemex, pero también la comisión es la que firma a nombre del Estado mexicano los contratos petroleros que se tienen incluso con Pemex. Entonces, habrá que ver ese tipo de cosas, cómo se revisan para asegurar que haya también una competencia pareja en el sector petrolero. Creo que en ese caso sería también incluirla a la Comisión Nacional de Hidrocarburos como una cuarta a las que tú mencionaste. Jesús Carrillo, director de Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad, te aprecio como siempre tu disponibilidad. Muchísimas gracias a ti, Darío. Hasta pronto. Hasta pronto.